Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30s versus al Samsung A20. Entonces comencemos. En el A30s tendremos un diseño muy repetitivo, lo vemos en toda la familia A y ahora en sus nuevas versiones AS. Es elegante, útil, práctico y resistente, pero considero que ya es momento de renovar en este aspecto. El patrón geométrico es bastante llamativo y repetitivo en esta empresa, como lo dije anteriormente. El A30s está construido a base de cristal para su pantalla, con un cuerpo de plástico, con lo cual tendremos un dispositivo no tan pesado. En el diseño como tal podremos apreciar unos marcos realmente reducidos y un notch en forma de gota de agua en su parte superior, algo que ya traía en su versión estándar, es decir, el A30. La sensación en mano de este terminal es buena, poseemos un buen agarre y no tendremos inconveniente al tratar de sujetarlo con una sola mano. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.5 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. En el Galaxy A30s nos encontraremos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, que funcionan adecuadamente. Son fáciles de encontrar con el tacto y difícilmente podrás confundirte, ya que vienen separados. Por otro lado, en el lateral izquierdo tendremos la ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta microSD. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector de 3.5 mm para los audífonos. Es gratificante ver cómo esta familia de la serie A en la mayoría de sus dispositivos están dotados con el puerto tipo C, pues trae grandes beneficios, como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, tanto en tiempo de carga como en la velocidad en transferir nuestra información. Este dispositivo cuenta con lector de huellas dactilares en la pantalla, lo cual a mi manera de ver es mucho más lento que el lector de huellas capacitivo, pues la más mínima interferencia o error al oprimir nuestra huella en la pantalla generará un error. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 mm, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. Para el Samsung A30s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB.
En el Samsung A30s contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Samsung A30s viene equipado con el procesador Exynos 7904 de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. Este procesador nos da un rendimiento bastante justo para aplicaciones de gran demanda. Por ejemplo, es funcional para títulos como PUBG Mobile a gráficos reducidos, lo cual logra calentar el dispositivo un poco, y si juegas por mucho tiempo, ese calor comienza a aumentar. Ya con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar por internet, juegos no tan exigentes e incluso procesador de texto, funciona adecuadamente. Únicamente encontraremos cierto parpadeo al intentar cambiar entre aplicaciones, aunque no fue una falla tan recurrente, pero sí era necesario mencionarlo. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipará el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. Para el Samsung A30s tendremos que la batería se carga increíblemente rápido, también tiene una capacidad considerable 4000 mAh y admite una carga de 15 watts. El teléfono sobrevive durante un día sin muchos juegos, es decir, con un uso básico no exigente. Con esta batería podremos tener una autonomía rondando las 10 horas y 34 minutos de uso constante. Este valor no es malo, pero muchos de nuestros dispositivos de comparación logran tiempos de ejecución comparables o mejores y con baterías más pequeñas. Esta autonomía podría haber mejorado si Samsung hubiese introducido un mejor procesador en este terminal, pero ya veremos en futuras versiones con qué sorpresa nos llega Samsung. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. El A30s tiene un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas que viene con una resolución de 1560 x 720 y una densidad de 268. Una ventaja de los paneles AMOLED es su capacidad para deshabilitar píxeles individualmente. Esto les permite usar píxeles apagados para reproducir el color negro, lo que les da a los equipos de la familia A, AS y todos los demás dispositivos equipados con AMOLED teóricamente relaciones de contraste infinitas y niveles de negro absoluto. Como era de esperar, nuestra unidad de revisión delimita bien los colores entre sí, mientras que los negros se ven profundos y complejos. Pese a tener una resolución baja para su precio, podemos darnos cuenta que en exteriores su nivel de brillo no es del todo cómodo, pues consideramos que tiene un margen de mejora en este aspecto, ya que dispositivos del mismo valor o incluso menos tienen mejores paneles que este. Por ejemplo, varios dispositivos de Xiaomi, algo que de seguro deberán mejorar si quieren ser un digno competidor en la gama a la que pertenece.
El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. En el Samsung A30s tendremos una cámara con triple sensor trasero de 25 megapíxeles con apertura focal 1.7, un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas cámaras nos dan unas tomas realmente agradables, con buenos niveles de color y una nitidez que, sin ser excelente, es la adecuada para un terminal de sus condiciones. Por otro lado, tenemos que las fotos nocturnas o con baja iluminación son su punto débil, pues generalmente son bastante sombreadas y con mucho ruido si no lo configuramos en modo nocturno, que sin realmente resolver todos los problemas es una ayuda adicional que sí mejora un poco los resultados. En el sensor frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es bastante bueno, las personas amantes de las selfies de seguro lo agradecerán. Este dispositivo cuenta con una modalidad de enfoque en vivo, por cierto, siempre funciona y corta los contornos con gran facilidad. Para los usuarios particularmente avanzados hay selfie emojis y lindas máscaras animadas. Y por último tenemos que este terminal cuenta con reconocimiento facial, que como costumbre funciona adecuadamente, y si no lo configuramos bien de seguro presentarás fallas al momento de la identificación. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30s es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.328 pesos mexicanos, que a su vez son $177, que equivalen a 162 euros. Para el Samsung A20 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A30s le gana al Samsung A20 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador y cámara. Por su parte, el Samsung A20 le gana ampliamente al Samsung A30s en los siguientes aspectos: botonera y precio. En los aspectos que empatan son batería y pantalla.
De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.